Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. La vida de Martín Lutero. Capítulo número 18. La salida de Lutero del castillo de Warburg. Hasta ahora, el movimiento de la Reforma se había concretado principalmente a la modificación de la doctrina, pero no había empezado la extirpación de los abusos y grandes errores. Mas mientras Lutero estuvo oculto, otros empezaron estos ensayos de una reforma exterior. Sus hermanos en la orden, los frailes agustinos, entre los cuales los más jóvenes eran especialmente adictos a la doctrina de Lutero, resolvieron en una asamblea en Wittenberg suprimir la misa privada y abrir los conventos. Martín Lutero, a quien habían preguntado antes, les dio su parecer sin reserva. Esta cuestión le había causado a él mismo poco antes muchas inquietudes y dudas. Estaba convencido de que los curas debían tener libertad para casarse, porque sólo así podían recobrar la consideración y respeto en el pueblo, evitar 1000 tentaciones y llegar a ser verdaderos pastores de su grey. El casamiento de los curas no suprimía los curatos, sino que los restablecía. Pero era diferente el caso de los frailes. Cuando ellos se casaran, los conventos por fuerza debían desaparecer. Lutero decía que los curas eran instituidos por Dios y por lo tanto libres de preceptos humanos. Mas los frailes habían escogido voluntariamente su estado y por consiguiente no podían librarse del yugo que se habían impuesto. No le faltó contestación a su plegaria. La misma doctrina de la justificación por la fe le abrió paso otra vez a lo siguiente. Mientras que este artículo escribía Lutero: «Quede en pie, nadie se hará fácilmente fraile. Todo lo que no proceda de fe es pecado. Por tanto, el voto de castidad, pobreza, obediencia y cosas por el estilo, hechos sin fe, es perjudicial. Tales eclesiásticos no valen más que las sacerdotisas de Vesta y otras del paganismo, que hacían su voto a fin de lograr por él justicia y bienaventuranza, lo que solo y únicamente debían atribuir a la misericordia de Dios, lo atribuyen a sus obras. No hay más que un solo estado eclesiástico que es el sagrado y santifica, a saber, el cristianismo y la fe. Es notable el camino por el que Martín Lutero llegó a este resultado, procediendo y partiendo siempre de la base y centro del cristianismo, o sea, la salvación gratuita por Jesucristo sin mérito nuestro, saber resolver todas las dificultades y problemas. Esta lucha interior demostró cuán lejos estaba Martín Lutero de ser innovador y echó por tierra los vituperios y calumnias que se levantaban en todas partes al afirmar que emprendió la reforma con el fin de satisfacer sus apetitos o deseos de poder casarse y abandonar su convento. Al contrario, era aficionado al celibato
por lo que respecta a su persona, y aún después de haber reconocido que el celibato obligatorio se oponía a la palabra de Dios, él por su parte permaneció soltero algunos años, continuó viviendo en el convento y conservó hasta el hábito de fraile. En este mismo espíritu de una templanza desinteresada, redactó la contestación a las preguntas de sus hermanos en la misma orden. Se alegraba de su reciente conocimiento cristiano, pero al mismo tiempo se apresuraba a amonestarles con energía, poniendo como fundamento el principio de que la reforma no debía empezar por abrogar las cosas exteriores, por ejemplo, la misa y las imágenes en las iglesias y otras cosas, sino que debía empezar con lo interior, con la conversión de los corazones por la predicación pura del Evangelio. Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Cuando le consultaron acerca de la misa, examinó la cuestión muy detenidamente y la respuesta que dio prueba la firme convicción que había adquirido. Como el mirar a una cruz no es en sí obra buena, sino por el recuerdo de la muerte de Cristo. Así, en la participación en la cena del Señor no es obra meritoria, sino es como una señal que nos recuerda la gracia dada por Cristo. Sin embargo, así como la mirada a la cruz no justifica ni es sacrificio por pecados, tampoco la misa ni justifica ni es sacrificio. Solo hay un sacrificio, una sola satisfacción. Es Jesucristo mismo. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Pero no pensaba así Carlos Tadio, del que ya hemos hablado de la controversia en Leipzig. Ese no estaba exento de cierto fanatismo, y tal vez, efecto de la ambición, pensaba ponerse él mismo a la cabeza de la reforma. Entre el pueblo especialmente había ganado bastante partido, y cuando se sintió con bastante influencia, no solamente dio la cena del Señor en la capilla del castillo de Gutenberg, en la fiesta de fin de año de 1521, con pan y vino, sin previa confesión y en lengua alemana, sino que promovió en las calles algunos tumultos. Con el pueblo fanatizado y con los estudiantes entró en la mencionada iglesia, destruyó las imágenes, quitó los altares e impidió a los otros sacerdotes decir misa. El carácter de Carlos Tadio, que no era de los más prudentes, fue más excitado todavía por algunos otros fanáticos que vinieron a fines de 1521. Zwickau a Gutenberg bajo el nombre de los Nuevos Profetas. El más conocido entre ellos era el que después sería el capitán de los campesinos rebeldes, Tomás Münzer. Estos hombres profetizaban, según decían, impulsados por el Espíritu Santo, acontecimientos maravillosos. Desechaban el bautismo de los niños y querían una revolución total y violenta de todas las cosas. Declararon iguales a todos los hombres, anunciaron un nuevo reino de Dios y querían suprimir una vez escuelas, libros, ciencias, magistrados y en fin, todo cuanto hasta entonces había existido. El tímido y manso Melanchthon y su colega Ansdorf no se atrevieron a oponerse formalmente a estos hombres, pensando que tal vez Dios quería obrar alguna cosa extraña por ellos. Martín Lutero, a quien se escribió acerca de estas cosas, contestó a Melanchthon inmediatamente con decisión y claridad. Le reprendió por no haber escudriñado los espíritus y no haber exigido de esta gente que probasen las supuestas relaciones superiores por señales y pruebas que pudieran considerarse como divinas. Sin embargo, quería asegurar para ellos la misma libertad que exigía por su opinión que el lector no los ponga en prisión ni manche sus manos con sangre. Solo con la palabra y el poder del Espíritu quiso vencerlos. Martín Lutero superó, como se ve en cuanto a la tolerancia religiosa, a todos sus contemporáneos y hasta algunos de sus colegas en la Reforma. Pero la inquietud y el tumulto crecían en Gutenberg de día en día, y era eminente el peligro de que aquellos fanáticos ganasen allí los ánimos. El elector Federico era tan bueno que no pudo determinarse a adoptar
medidas severas. Creció el mal sin que ninguno lo impidiera. La Reforma estaba al borde del precipicio. Este enemigo era el más peligroso que el mismo Papa y el emperador. Todos en Gutenberg clamaban por Lutero. Los vecinos lo deseaban, los profesores querían recibir su consejo, los mismos profetas falsos apelaban a él. Apenas podemos figurarnos lo que pasó en la mente de Martín Lutero. Jamás había sufrido tales penas. Toda Alemania echaba la culpa a la Reforma. ¿Dónde iría a parar esto? Solo con la oración venció Martín Lutero estas angustias. Dios ha principiado la obra, Dios la consumará. Esto es Titanes de la Fe. En concierto, una hora para cantar y aprender. La música cristiana se disfruta más si la entendemos. Escuche la selección musical que preparamos en cada programa de En Concierto, que va acompañada siempre de un aprendizaje sobre la música. En Concierto, una hora para cantar y aprender. Sábados, 8:30 de la noche. En Concierto, una hora para cantar y aprender. ¿Quiere usted aprender a estudiar la Biblia? No se pierda todos los capítulos de El Rollo del Libro, donde le damos herramientas, recursos y le enseñamos de una forma práctica a hacerlo. El Rollo del Libro no es un programa de mensaje, es un programa donde le enseñamos a estudiar la Biblia. Escuche El Rollo del Libro todos los sábados a las 12 del mediodía y su repetición los días domingos a las 8:30 por la noche. Sea el horario que usted escoja, estaremos ahí para ayudarle, explicarle, atenderle y juntos estudiar la palabra de Dios. El Instituto Bíblico al Aire se llama El Rollo del Libro. Se produce en Radio Vea para la edificación del cuerpo de Cristo. No se lo pierda. Ya son muchos los que forman parte de este gran ejército. El ejército que ora con y por usted. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, en Radio Vea, los soldados toman su parte en la oración pastoral. Así que únase y hagamos crecer el ejército de intercesores. La oración pastoral a las 12 del mediodía, de lunes a viernes. Edifíquese escuchando Tiempo Devocional. Cantamos, oramos y compartimos la palabra. Todos los domingos hay un tiempo para edificarse. En la mañana desde las 9 y por la tarde a las 6. Por el 1570, toda la plataforma en línea y en las redes sociales, en Facebook y YouTube. Tiempo Devocional. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe.
La vida de Martín Lutero. Conoció que estos tumultos pedían su presencia personal en Gutenberg antes de que sobreviniese a la obra de la Reforma un daño irreparable. Y por lo tanto, un 8 de marzo de 1522, el castillo de Warburg, sin el conocimiento y permiso del tímido elector, porque temía que éste, que quería tener escondido algún tiempo más a Lutero a causa del destierro a que estaba condenado, no lo consentiría la marcha. Pero Martín Lutero sabía bien quién le protegía de todos los enemigos y que teniendo el refugio en Dios Todopoderoso, podía ir sin temor al peligro y a la tempestad. En el camino escribió al príncipe elector una carta llena de plena confianza en Dios. La carta decía así: «Por amor a vuestra Alteza he sufrido estar encerrado por todo este año, pero ahora debo dejar aquel lugar obligado por mi propia conciencia. Porque si yo permaneciese algún tiempo más, el Evangelio sufriría y padecería, y al diablo se pondría en su lugar, aun cuando yo no cediese más que un palmo. Por lo tanto, debo marchar, aunque por 9 días no lloviese del cielo más que duques. Jorge», hablando de duque, Jorge era ahora uno de sus enemigos más poderosos y terribles, y cada uno de ellos 9 veces más furioso que éste. «Yo no quiero pedir la protección de vuestra Alteza. Yo voy a Gutenberg con una protección mucho más alta que la del elector. Sí, yo creo que más bien podría yo proteger a vuestra Alteza y que vuestra Alteza a mí, porque el que tiene mayor confianza en Dios será más protegido. En este asunto no debe ni puede la espada hacer cosa alguna para ayudar. Dios solo debe obrar aquí sin cuidado ni asistencia de hombres, y porque vuestra Alteza una vez me ha preguntado sobre lo que debía de hacer en estas cosas, pensando que vuestra Alteza ha hecho demasiado poco, yo contesto con toda humildad: vuestra Alteza ha hecho demasiado y no debió hacer nada. Dios quiere que se le deje hacer en estas cosas y vuestra Alteza debe tener eso en cuenta. Y como yo no quiero seguir los consejos de vuestra Alteza y quedarme aquí, vuestra Alteza queda sin responsabilidad ante Dios y sin culpa en el caso de que me cogiesen o matasen. Y en cuanto a los hombres, vuestra Alteza ha de ser obediente a lo que Dios ha puesto sobre ustedes, según las leyes del reino. La majestad imperial ha de ordenar, y vuestra Alteza no debe de resistir ni oponerse si quieren atraparme o matarme, porque esto sería rebelión contra Dios. Cristo no me ha enseñado a ser cristiano perjudicando a otros. Yo tengo que tratar con otra persona que con el duque Jorge. Él me conoce a mí y yo le conozco también bastante. Si vuestra Alteza tuviese suficiente fe, por cierto que vería la gloria de Dios, pero como no cree nada, tampoco ha visto nada. A Dios sea la gloria y alabanza y amor por toda la eternidad. Amén». No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Así fue la carta de Martín Lutero. Apenas llegó Lutero a Gutenberg, predicó durante 8 días consecutivos contra los fanáticos que habían destruido las imágenes y querían en sus cerebros exaltados renovar el mundo. La gente se apiñaba para escuchar su palabra. Su lenguaje era sencillo, suave y poderoso. Se conducía como un padre que a su vuelta preguntaba a los niños por su conducta. Reconoció con gusto sus progresos en la fe y continuó: «Mas no solo la fe hace falta, sino también el amor. Si uno lleva una espada debe manejarla de tal modo que no haga daño a sus compañeros. Ved cómo trata la madre a su niño. Primero le da leche, luego papilla. Si enseguida le diera carne, vino y comida fuerte, no le haría provecho. Portémonos así nosotros con el hermano delgado. Decís que la Biblia os enseña a suprimir la misa, y yo digo lo mismo, mas ¿dónde está el orden?
Lo que habéis hecho alborota y desordenadamente para escándalo del prójimo, mientras que antes debías haber orado y consultado con los superiores. Entonces se podía ver que la obra era de Dios. Así habló Lutero el domingo. También predicó el martes. El miércoles volvió a resonar su poderosa voz. El jueves, viernes, sábado y domingo habló de los ayunos y de la cena del Señor, la restitución del cáliz, la derogación de la confesión. Ora con tierno cariño, ora con santa gravedad. También atacó vivamente a los que con ligereza participaban de la cena del Señor. Lutero decía, la participación exterior no vale nada, solo la interior espiritual que verifica mediante la fe es saber cuando creemos firmemente que Cristo, Hijo de Dios, está en nuestro lugar y toma todas nuestras maldades sobre sí. Los sermones de Lutero son modelos de elocuencia religiosa y popular. Más fácil es fanatizar y turbar a la gente que apaciguar la fanatizada. Pero Lutero logró esto último. En sus sermones no pronunció palabras injuriosas contra los autores de los tumultos. Cuanto más se entemperó a este modo de proceder, tanta más eficacia tenía la verdad. Ni aun en Worms se había mostrado más grande. El que no temía el cadalso podía amonestar que se sujetasen a la autoridad. El que despreciaba toda la persecución humana podía exigir la obediencia hacia Dios. Así era que sus discursos, llenos de claridad, de poder y de mansedumbre, ayudados por la impresión poderosísima de su personalidad, tuvieron el éxito más completo. Los ánimos se calmaron, las ideas confusas se aclararon y pronto echó fuera de las puertas de Gutenberg a todos aquellos fanáticos con la influencia de su predicación. Así se salvó la Reforma. Una vez para siempre había demostrado la inmensa diferencia que existe entre la Reforma y Revolución, entre la libertad cristiana sujeta a la palabra de Dios y el fanatismo que traspasa los límites para sujetarlo todo a su albedrío. Para todos los tiempos, dio el ejemplo de cómo la verdad tenía que luchar contra el error y vencerle por su propio poder, por la libre convicción. Terminada esta crisis, la Reforma pudo desenvolverse con más tranquilidad exterior de lo que pudo esperarse en un principio. Los edictos de Worms llegaron a ser ejecutados solo en una pequeña parte de Alemania. El Papa León X, que había excomulgado a Lutero, murió. El emperador Carlos V tuvo que volver a España por rebeliones que en esta había estallado. Además penetraron los turcos en Hungría y el representante de Carlos, su hermano Fernando, trató de ganarse la buena voluntad de los estados alemanes para que lo ayudasen contra ellos, dejándoles más libertad en la cuestión religiosa, y muchísimos aprovecharon esta ocasión para introducir la Reforma en sus dominios. De este modo, la Reforma, que hasta la Dieta de Worms fue obra personal, por decirlo así, de Martín Lutero, tomó desde entonces carácter público y fue presentada por los estados mismos. Esto era lo que Martín Lutero deseaba, aunque no pareciera favorable para su propia autoridad y gloria, porque tenía por lema aquella palabra célebre de Juan el Bautista: Él debe de crecer y yo menguar. ¿Le gustan las historias de titanes de la fe? Háganoslo saber. Comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457. 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.